Buenos días, mi nombre es Roxana Puente Rocha, soy estudiante de la licenciatura en Criminología y Criminalística del Colegio Libre de Estudios Universitarios. En materia de toxicología forense, hoy les voy a compartir un tema que se llama intoxicación por órganos fosforados y carbamatos. Los órganos fosforados y carbamatos son insecticidas comunes que inhiben la actividad colinesterasa y provocan manifestaciones muscarínicas. Sin embargo, existen diversos tipos, como podemos ver en la pequeña tabla, que son los órganos clorados, piretroides, órganos fosforados y carbamatos, entre otros, que el objetivo es hablar de cada uno de ellos. Los órganos fosforados son bastantes. Aquí tenemos una relación que no abarca a todos porque sería imposible. Los dividimos en altamente tóxicos y moderadamente tóxicos. Pero siempre es importante identificar al tóxico. Por ejemplo, en los órganos fosforados se depositan más en grasa, como el dimetuato, que está moderadamente tóxico. El cuadro que vamos a presentar es agudo, cuando podría haber un síndrome intermedio. Es mejor tenerlo reconocido porque así podría variar con cada uno. Los carbamatos también son una relación no tan amplia, porque hay muchas más, pero el aldecarlo es el más común, que lo tenemos en altamente tóxico. El mecanismo de acción de la acetilcolinesterasa, que posteriormente veremos cómo funciona, son plaguicidas en Estados Unidos. Como están de moda porque se utilizan como agentes de guerra, de tal forma en que el soldado tiene su antídoto. Como podemos ver en la imagen, el agricultor no utiliza medida de protección, no usa guantes, ni cubrebocas, ni algún otro tipo de mascarilla. Los órganos fosforados son ésteres del ácido fosfórico. Son muy liposolubles. Y los carbamatos son ésteres del ácido carbómico. El hecho de que sean muy liposolubles hacen que se absorban por todas las vías. La diferencia está en que los carbamatos no penetran fácilmente la barrera hematoencefálica, a diferencia de los órganos fosforados que sí la penetran fácilmente. Obviamente todo esto es muy relativo, ya que si se toma una gran cantidad de carbamatos puede fallecer el paciente. En caso del órgano fosforado no, entonces entenderemos que tiene que ver el producto, cantidad y características de la persona. La toxicocinética de estas sustancias es que se absorben por todas las vías: vía inhalatoria, vía oral y vía dérmica. Aquí el efecto ocurre en minutos. Cuando alguien está expuesto, de 5 a 10 minutos ya tiene la sintomatología, pero algunos órganos fosforados que se absorben y se depositan rápidamente en la grasa, y se van liberando poco a poco. Excepcionalmente puede haber un efecto que sea de hasta 6 a 12 horas. El metabolismo siempre será hepático. En el mecanismo de acción, en donde los órganos fosforados tienen una inhibición irreversible, de tal forma en que la nueva acetilcolinesterasa va a ser la nueva síntesis hepática. A eso también se le conoce como envejecimiento de la enzima. En cambio, el carbamato, la inhibición es reversible, por lo que podría haber cuadros más severos. Entonces, fisiológicamente, la colinesterasa degrada la acetilcolina en colina y ácido acético, y esto es lo que ocurre normalmente con estas sustancias. Cuando ya se encuentra intoxicado, el tóxico se une a la colinesterasa, por lo tanto no la deja trabajar y se produce un exceso de acetilcolina. En estas uniones sinápticas se conocen como la hendidura presináptica. Ese exceso de acetilcolina es lo que da la sintomatología. Entonces, el síndrome colinérgico es importante destacar que hay un exceso de secreción. Entre ellos es lagrimeo, tos, vómito, diarrea, cefalea, náuseas y entre otros. Que puede haber más comúnmente es la fasciculación, taquicardia, movimientos musculares involuntarios y entre otros de los que se encuentran presentes. Entonces, ¿de qué fallece un paciente? No lo mata la taquicardia, ni el coma. Se mueren ahogados en su secreción. Pueden ser tan severos que queda la vía aérea obstruida por su misma secreción y por lo tanto el paciente se asfixia y fallece.
Podemos platicar un ejemplo. De repente el paciente fumiga órgano fosforado, absorbió por vía dérmica, pero no fue una grave exposición, solamente le dio diarrea y luego ni lo correlacionan con el plaguicida y no amerita llegar al centro de salud. O puede haber una exposición tan pequeña que solo tenga un dolor abdominal y es todo lo que le podría causar. O podría haber otro extremo, en que si llega a un centro de salud con toda la secreción, entonces el cuadro clínico va a depender de la cantidad a la que estuvo expuesto, y el tiempo y la característica de la persona. Tenemos claro que no todo es del libro, pueden llegar pacientes con diarrea, pero su estado general se ve mal. Puede ser porque aplicó el insecticida y no guardó los alimentos, y se presenta un cuadro severo. Aquí presentamos un dibujo para recordar el lagrimeo, la secreción salival, la diarrea, la frecuencia cardíaca, que por cierto puede disminuir y luego aumentar en el centro de salud. También podemos clasificar los síntomas dependiendo de su receptor. Por ejemplo, en el receptor nicotínico, el órgano blanco es el corazón, vasos y músculos esqueléticos. Sus signos y síntomas son la taquicardia, hipertensión, ataxia, debilidad, convulsiones y parálisis. En el receptor muscarínico, su órgano blanco es corazón, vasos, pulmón, vejiga y glándulas endócrinas. Signos y síntomas: bradicardia, hipotensión, broncoconstricción, náusea, vómito, diarrea, miosis, visión borrosa. Hay un efecto en el pulmón. Claro, la secreción, como comentamos, va a crear asfixia, pero también puede que los bronquios se cierren. Puede que los músculos vengan tan severos que haya una parálisis en los músculos respiratorios, o el efecto sea a nivel central, y otro efecto es que se puede ver el edema pulmonar. ¿Cómo podemos nosotros identificar un edema pulmonar? Pues posteriormente tenemos una radiografía del tórax del paciente y se podrán observar imágenes algodonosas. El edema pulmonar siempre tiene un origen neurogénico, aspiración de secreción bronquial y permeabilidad endotelial capilar dañada por el efecto tóxico directo o por hipoxemia. El corazón, comentamos que al principio hay una bradicardia, que después se convierte en taquicardia. Está descrito por la prolongación de QT, que normalmente de 10 casos, 4 tienen el QT prolongado. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Recordemos que siempre estará basado en la identificación del tóxico. Aquí se requiere de cuidado. Hay que leer el envase y hay que saber de qué tóxico estamos tratando, basándonos también en el cuadro clínico. Si podemos también haremos la prueba de la atropina, aplicando una ampolla de atropina y subcutánea. Inmediatamente será la taquicardia y la miriasis, entonces lo que significa que el paciente está sano. Aquí tenemos un preservante de madera. Por ejemplo, una niña que puede tomar este tipo de sustancia, que puede ser arsénico o puede ser hidrocarburo. Para ello leeremos el frasco y normalmente están hechos de órgano fosforado, disueltos con generalmente hidrocarburos, que con ello el hidrocarburo siempre se recomienda un lavado gástrico y se utiliza la descontaminación. Cabe destacar que la prueba de la atropina, si no hay intoxicación, se presenta taquicardia, midriasis y flushing. En el tratamiento, como siempre, es un soporte básico, que sería manejar todos los tipos de síntomas. Podremos aplicar la atropina y la descontaminación y la pralidoxima se utilizan solo en caso de órganos fosforados. En la descontaminación, como es sustancia liposoluble, la persona que atiende debe evitar el contacto directo con ropa contaminada, así como con el vómito. El personal debe hacer uso de guantes. Debemos quitar la ropa y disponerlas en bolsas de plástico para evitar inhalaciones colaterales. Posteriormente se hará un baño y un lavado de cabello, escobillar debajo de las uñas, lavar bien en zonas de pliegues y usar abundante agua y jabón. Un lavado gástrico según ingesta reciente y protección de vía aérea.
carbón activado de 1 kilogramo o 1 gramo. Si el paciente llegó a tiempo, ustedes pudieron hacer el lavado gástrico o el carbón activado probablemente habían rescatado parte del plaguicida, pero si tiene algún tipo de dolor abdominal y hacen algún lavado, de repente no requiere atropina, pero si ustedes lo examinan y hay aumento de secreción en vía aérea, es indicación de dar atropina. Hay varios estudios, de hecho la mayoría del área los conoce, que cada país tiene su medida de uso de atropina. Hay pacientes que requieren de dosis altas y otros que no tan altas. Aquí presentamos el síndrome anticolinérgico, donde presentamos delirio coma, piel y mucosas secas, hipertemia, midriasis, taquicardia, hilio, retención urinaria. Como por ejemplo podemos ver el de Vapox, que es un órgano fosforado que puede ser un síndrome intermedio. Para el caso de los órganos fosforados puede ser un síndrome intermedio, pero en el cuadro agudo está excelente y al siguiente día empieza con debilidad de la musculatura y entonces el paciente hay que evaluarlo. En el pronóstico en intoxicación aguda siempre dependerá del grado de intoxicación y del manejo del paciente. En el síndrome intermedio, 5 o 20 días generalmente no quedan secuelas. Neuropatía retardada, que de 6 a 18 meses puede persistir parálisis. En el inicio, la intoxicación aguda siempre será rápida y con el tipo de producto organofosforados y carbamatos. El síndrome intermedio de 24 a 96 horas después de la crisis colinergénica, que sería el inicio. Y el neuropatía retardada de 1 a 3 semanas después de la exposición.